y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. De parte del Señor y de parte de nosotros, la congregación del Amanecer de la Esperanza, quisiéramos saludarte, bendecirte y darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Es un gozo muy grande que el Señor haya permitido que tú estés en comunicación con nosotros para que tu vida sea edificada por medio de la palabra. Oramos a Dios que lo mejor del cielo sea impartido a tu vida y que el Señor pueda enderezar tus pasos en sus caminos. Que venga el reino de Dios a tu vida con toda manifestación. Es el deseo de nuestro corazón y también nuestra oración delante del Señor. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio. Salmo 119, versículo 133, dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hermosa oración, sencilla pero a la vez profunda y necesaria. No entiendo que el salmista no estaba ahí repitiendo palabras en su oración, como a veces oramos sin pensar lo que estamos diciendo, con el corazón distanciado del presente y la realidad que vivimos. Esta oración es muy, muy profunda, muy pertinente, muy necesaria. Ordena mi vida, mis pasos, mis caminos por medio de tu palabra. Estamos hablando acerca del orden de Dios en la vida del reino. Hemos visto cómo el Señor, cuando llegó a la tierra, había en la tierra vaciedad, tinieblas y desorden. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios estableció el orden en la tierra, y todo lo que existe ordenado es obra de la palabra del Señor. Allí mismo en el Génesis, en los primeros capítulos, vemos como ya en el capítulo 3 se pierde el orden. Cuando el hombre se aparta de la palabra de Dios y le crea a la serpiente, al adversario, allí termina el orden. Y en la narración del Génesis vemos una serie de efectos muy trascendentales que ocurrieron como consecuencia del pecado. Definimos la palabra pecado, y pecado es todo lo contrario a lo que es la palabra de Dios. La Biblia define el pecado como transgresión de la ley. Apartarse de la ley de Dios son las ordenanzas del Señor. De la palabra ordenanza viene la palabra orden. Eso quiere decir que Dios ordena con la palabra. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. La palabra es lo que establece el orden. Así fue en el principio, cuando todo estaba desordenado y vacío. El orden y la luz y todo lo que adorna la creación de Dios es el resultado de la palabra de Dios. Por eso es profunda esta oración,
Porque el salmista entiende que de la única manera que se pueden ordenar nuestros pasos es por medio de la palabra. Porque el desorden es consecuencia de apartarse de la palabra de Dios. Todo desorden en nuestra vida, de la índole que sea, es el resultado de apartarnos de la palabra de Dios. Échenle mano a esa revelación. Está en la palabra de Dios por doquier y lo vamos a estudiar. Cuando hay un desorden en tu vida, inmediatamente tú tienes que diagnosticar: de algo me he apartado del orden de Dios. Porque todo desorden es resultado de un distanciamiento, un divorcio de los dichos, de las ordenanzas del Señor. La palabra está constituida por las ordenanzas del Señor, que son los deseos de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, los caminos de Dios. Todo está aquí en la palabra del Señor. Vislumbren, usen la imaginación, el entendimiento para ver lo que estamos diciendo. Por eso me detuve y me he detenido tanto en el Génesis, que es el principio, el origen. Y allí mismo está la revelación de que el desorden, el pecado, es consecuencia de distanciarnos, de apartarnos, de separarnos de Dios y también de su palabra. Todas las definiciones que hemos expuesto delante de ustedes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que definen la palabra pecado como transgresión de la ley, como errar al blanco. El pecado es un fallo. Es cuando usted lanza una saeta y no da en el blanco. Es un fallo. Y un fallo implica tácitamente desorden. Cuando no se da en el blanco, cuando no se acerta, hay un desorden, algo no está bien. El blanco es Dios. Se sobreentiende que cada mirada, cada camino desemboca en Dios. Amén. Todo apunta hacia Dios y todo debe ir en la dirección de Dios. El pecado es todo lo contrario, es una desviación. El pecado también no solamente implica transgresión, es rebelión contra Dios, rebelión contra la palabra de Dios. Estudiamos pasar el límite, traspasar un lindero. Como Dios le dijo a Adán: hasta ahí vas a llegar. Puedes comer de todos los árboles menos de este. Hasta ahí llegaste. Pecado es traspasar, y más allá de donde Dios dijo: hasta aquí llegaste. Así como en la vida natural hay leyes, el mundo natural está regido por leyes que Dios estableció. Todo está regido por leyes que son fijas. Por ser leyes son fijas, son inalterables. Y cuando se alteran, sucede algo. Así sucede. ¿Han visto ustedes cuando se rompe la velocidad del sonido, que hay un estruendo? ¡Bum! Así pasa también cuando se rompe una ley. Se quiebra algo, porque las leyes naturales son fijas. El mundo espiritual está regido también por leyes. Todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios. El carácter de Dios son más que atributos y caminos, mis amados, son leyes. Leyes espirituales fijas. Voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que hay prosperidad para el corazón generoso. Hay promesas. Dice que el que le da al pobre le presta a Jehová. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dios dice muchas cosas acerca de la generosidad. Pero voy a explicar una ley espiritual. Si tú eres una persona generosa, no necesariamente, aunque hay promesas a favor de los generosos, y Dios es fiel, y Dios es galardonador de aquellos que le buscan, pues hay promesas. No voy a negar que en cualquier momento Dios puede decir: voy a bendecir a fulano porque yo hice un pacto y soy fiel, y esa persona ha sido generosa, y le voy a dar a esa persona las promesas cumplidas
con relación a la generosidad. Eso puede suceder. Pero yo creo que la generosidad en sí mismo, por ser esencia del carácter de Dios, trae, sin intervención de Dios, trae bendición. En otras palabras, si tú eres generoso, el camino de la generosidad te lleva a bendición, a prosperidad y a cosas buenas. ¿Por qué? Porque esa es la ley de Dios. Dios es generoso. Si tú andas en amor, el efecto del amor estará en tu vida. Es lo que dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Son leyes espirituales. Amén. Entonces, pues es la ley de causas y efectos. Así sucede en lo natural. Así sucede en lo espiritual. Yo no estoy diciendo que Dios nunca interviene. No. Ya expliqué que Dios puede intervenir. Pero no necesariamente tiene que intervenir. El mismo camino de justicia te lleva a justicia. Te lleva a verdad. Te lleva a prosperidad. Te lleva a triunfo. Tarde o temprano la justicia triunfa contra el mal. Tarde o temprano. Porque es una ley espiritual. Tenemos que estar convencidos que el camino de Dios es un camino de éxito, un camino de prosperidad, un camino de bendición, un camino de honra, un camino de paz. Amados, en ese camino está lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno. Lo demás es vergüenza, tristeza, esclavitud, anarquía, dolor, sufrimiento. Si no creemos a la verdad no tendrá el efecto correspondiente en nuestras vidas. Tenemos que creer a la verdad. La verdad no hace libre a nadie que no la crea ni la viva. La verdad es efectiva cuando se vive. Usted se puede sentar aquí domingo tras domingo, jueves tras jueves, jubileo tras jubileo, sentarse como es un profesor mío, como un saco de papas ahí, que simplemente pone su cuerpo, pero su corazón está lejos de Dios y usted no va a recibir el efecto de la palabra. La palabra funciona cuando usted se compromete. Usted tiene que entrar en un estado de convicción. Este camino es verdadero. Yo decidí caminar este camino. Salvación no es simplemente que voy a llegar al cielo y voy a tener inmortalidad. Salvación es vivir a Dios en la tierra. La vida eterna es conocerle, amarle, andar con Él. Ya está en nosotros, hermanos, la vida eterna, ya la tenemos. No es que vamos a tener vida eterna. Cuando la Biblia habla de vida eterna, habla en presente continuo. En griego es el que sigue creyendo en Cristo, sigue teniendo vida eterna. Casi todos los textos que hablan así, hablan de seguir creyendo. Y entiendo que la fe no termina. La fe una vez entra, una vez se queda contigo, porque la fe viene de Dios. Amén. Y nos fue impartida por la gracia de Dios como un medio para poder alcanzar justicia y apropiarnos de ella en Cristo Jesús. Y Dios comienza la obra y la termina. Dios no se retracta, en Él no hay sombra de variedad. Creemos a su palabra, creemos a sus promesas. La Biblia dice que nos libertó, nos liberta. Y Pablo dice, y también nos libertará. El que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. El mayor peligro de la vida cristiana es la ambigüedad. Profesar una cosa y vivir otra. Esa es la contradicción. Puedo decir que es lo que más daño le ha hecho a la vida de Dios en su representación en la tierra. Hemos perdido el respeto y la credibilidad del mundo. Ya no somos sal. La sal preserva y da sabor. La mayoría de los cristianos no tienen esos efectos en el mundo. ¿Por qué? Por las contradicciones, la falta de compromiso. Decimos una cosa, cantamos una cosa, muchas veces creyendo que es en el espíritu y es emocional.
Decimos a Dios, te amamos, te amamos, te amamos. Y cuando estamos en una crisis lloramos. Pero Dios conoce si nuestras lágrimas son emocionales o es la tristeza que según Dios nos lleva a arrepentimiento. Dios es Padre. Dios nos va a entender. Dios sabe que somos flacos y débiles. Eso no es problema para el Padre. Él tiene recursos del perdón y la restauración para nosotros cuando fallamos y nos arrepentimos de verdad. Pero Él quiere que seamos genuinos, hijo de Dios sin mancha en una generación mala y perversa. Aquel hombre que vino a pedir ayuda, el Señor le preguntó, ¿tú crees que yo puedo sanarte? Y él dijo, sí, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Fue sincero. Es una contradicción. Sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Creía o no creía? Al Señor no le importó eso. Pidió ayuda, ayuda a mi incredulidad. Si tu problema es la incredulidad, dile a Dios, ayuda a mi incredulidad. Pero no te quedes siendo incrédulo. Para ya de ser incrédulo. Amén. Comprométete a ser un creyente, porque fuiste llamado y diseñado para ser un creyente. Naciste de nuevo, y el que nace de nuevo tiene la imagen del que lo creó. Y lo primero que Dios te da en el hombre nuevo es fe, para tú apropiarte de Cristo y todo lo que es de Cristo. Y por la fe vienen las demás cosas, porque el justo vivirá por la fe. Y Dios estableció dar justicia por medio de la fe, que lo reveló a través del padre Abraham, según los apóstoles en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor al final cuestiona y confronta a Pedro por las 3 traiciones, las 3 negaciones después de la resurrección, lo confrontó. La vida del Señor, el trato con nosotros, su relación, no es borrón y cuenta nueva como hacen los políticos. Borrón y cuenta nueva. No, el pecado tiene que ser expiado. El pecado tiene que ser perdonado. El problema del pecado tiene que ser solucionado para que haya amistad nuevamente con Dios. La salvación es reconciliación con Dios. Dios llevó a Israel, según el profeta, lo llevó al lugar allá, a Jezreel, allá en el mismo lugar donde hubo la turbación. En tiempo de Acán, Dios usa a través del profeta Oseas, te voy a llevar allí al lugar, al mismo lugar. Y allí me voy a casar contigo. Allí me voy a desposar contigo. Allí te voy a perdonar. Dios te lleva al lugar. Dios te dice, vete donde tú perdiste el camino. Vuelve a retomar el camino. A Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Porque Pedro dijo, aunque todos estos te negaren, yo no te voy a negar. Tú me amas más que estos, como dijiste al principio, apacienta mis corderos. 3 veces. Y le recordó a Pedro la negación. No era para hacerlo sentir mal. Era para decir, Pedro, fallaste. Pero te doy la oportunidad de que tú restaures tu condición. Y Pedro al final llorando le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Y tú sabes que te amo. En otras palabras le quiso decir, la debilidad se apoderó de mí. Y el miedo me dominó, me gobernó. Y te fallé y te traicioné. No tanto porque no te amaba, sino porque mis debilidades me traicionaron. Dice Dios, yo te conozco, Pedro. Solamente te estoy dando la oportunidad de volver al camino. Porque negándome no vas a llegar muy lejos. Tienes que comprometerte. Temiste por tu vida porque amabas más tu vida que el compromiso conmigo. Es tiempo ya de que tú sepas que el que me sigue a mí tiene que ser como yo. Para yo salvarte a ti, di mi vida por ti. Para yo salvarte a ti, yo dejé al Padre. Para yo salvarte a ti, yo tuve que, siendo justicia, hacerme pecado por ti. Así que yo pagué el precio por ti. Yo espero que tú lo pagues por mí. Yo llevé la cruz por ti. Lleva la mía, porque yo llevé la tuya. Amén. Esa es la vida de Dios.
El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deje de vivir para sí. Deje el egocentrismo. Deje el amarse tanto y el cuidarse tanto. La iglesia, colectivamente, individualmente, volverá al camino el día que la iglesia retorne en arrepentimiento y conversión a Dios y vuelva a retomar la cruz de Cristo y seguir el camino de aquel que nos enseñó el bendito evangelio. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Para los primeros cristianos, la cruz era poder de Dios para salvación. Pero no era cruz religiosa, los maderos cruzados. No es el símbolo de la cruz. Es el mensaje de la cruz. Es el mensaje del amor. El amor no busca lo suyo. El amor solamente busca lo de Dios. Busca lo del ser amado. Ese fue el amor con el cual Dios te amó a ti y a mí. Y toda relación con Dios se basa en el amor. El amor es el vínculo de la perfección. Es el vínculo de la reconciliación. Es el vínculo del compromiso. El que ama se compromete. Por eso creo en el matrimonio. Si usted ama, haga el compromiso. No se deje engañar de estos que dicen que es un papel. No es un papel. Es un compromiso. El papel solamente usted lo necesita para asuntos legales. Pero el compromiso dura para siempre. El compromiso es que yo no me voy a ir por esa puerta. Apenas tengo un conflicto contigo, lloraré contigo. Pediré perdón. Estaré a tu lado en todo momento. No voy a buscar el escapismo como salida. Y como el divorcio tiene trámites y los trámites son costosos y largos y penosos, pues yo no quiero ni siquiera pasar por eso. Por eso no me quiero casar. El diablo ha inventado tantos ardides para engañarnos. Pero hay un Dios que nos resplandeció y nos iluminó para que seamos un pueblo entendido. Entender y no obrar es lo mismo que vivir en tinieblas. Conocer a Dios y no vivir a Dios es peor que ser ignorante de Dios. Dios y la misma verdad espera y esperan que todo aquel que ha recibido la gracia del conocimiento del Dios verdadero quiera conducir su vida por la palabra que endereza los caminos torcidos del hombre para llevar al hombre a la vida perfecta de Dios. ¿Acaso no es el bendito evangelio que hemos recibido de Dios? Que tenga Dios misericordia del que habla en este día y tenga misericordia de ti. Porque tanto tú como yo necesitamos esa misericordia. Dios solamente quiere una disposición de corazón, mi hermano. Y es decir, dejo de ser indiferente, apático. Dejo de jugar a la religión. Y me voy a comprometer contigo. Estoy cansado de recibir mensaje tras mensaje, lindos, hermosos, como si fueran piezas homiléticas. O el cantor dulce, o el cantar dulce de un trovador. Esta es la palabra bendita de Dios. Pablo le dice a Timoteo, haciendo estas cosas, no caerás jamás. Haciendo estas cosas, tú te vas a ayudar a ti y a los demás. Solamente aquellos que andan derechos pueden enderezar a los demás. Nadie que ande por un camino torcido va a enderezar. No hay esperanza para el mundo si la iglesia está torcida. El mundo se enderezará, o parte del mundo, si la iglesia se endereza. Oh, si Dios nos escuchara hoy. Oh, si el Señor nos diera arrepentimiento genuino. Oh, si Dios hiciera que las escamas cayeran de nuestros ojos y viéramos nuestra realidad, nuestra triste realidad y la trágica realidad del mundo. Que Dios nos enseñe el peligro hacia donde nos encaminamos. El abismo está cerca. Y el mundo se encamina hacia el abismo, hacia la destrucción. Aún los mismos científicos han puesto un reloj que está llegando a la medianoche o a las 12, faltando 5 minutos. Ese mismo reloj lo estoy yo mirando en la iglesia desde que me convertí.
Se usaba como ilustración en la iglesia donde yo vengo. Poner un reloj faltando 5 para las 12, como diciendo, el tiempo se acaba. En Apocalipsis hay un mensaje al ángel. El tiempo no será más. Dios dio orden a los 4 ángeles en los 4 cabos de la tierra: deténganse, no hagan daño a los hijos de los hombres hasta que los hijos de Dios sean sellados. Pero cuando el último hijo de Dios se ha sellado, que ni tú ni yo sabemos cuándo será sellado, pero creo que será pronto, este mundo recibirá el castigo no por su maldad, sino por haber rechazado la oferta generosa de la salvación que es en Cristo Jesús. Habrá voz profética mientras haya el último aliento del último Hijo de Dios, porque Dios no se callará, porque está comprometido con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, aquellos que le creen. Profetizo que llegará un momento, y está muy cerca, donde Dios va a separar las cabras de las ovejas. Dejemos de ser cabras, no somos cabras. Esa no es nuestra genética. Somos ovejas de Dios. No somos cabros ni cabras. Una oración como la de el salmista, no podemos ignorarla. Porque ese hombre oraba así: ordena mis pasos, mi vida por tu palabra, para que el mal no se enseñoree de mí. La palabra enseñorearse ahí significa gobernar, dominar, tener facultad sobre. En otras palabras, cuando yo pierdo el orden, soy un esclavo. Cuando yo pierdo el orden, soy un esclavo, porque solamente la verdad me hace vivir en libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando yo pierdo la verdad, llego a ser un esclavo. Porque apartarse de la verdad es andar en desorden, porque la verdad es el perfecto orden de Dios. El salmista lo entendió siglos antes de Cristo. ¿Cómo no lo entendemos hoy? ¿O no se perdió el orden? ¿No llegó Adán a ser un esclavo del pecado, de la serpiente, de su reino de las tinieblas? Eso es una verdad. Todas las angustias que vivimos, nuestras inseguridades, nuestros temores, como el de Adán, no era difícil para Dios. Dios no tuvo que usar su omnisciencia para saber lo que le pasaba a Adán cuando preguntó: ¿dónde tú estás? Y estaba escondido detrás de los árboles, diciendo: tengo miedo, miedo a Dios. No estudiamos lo que el apóstol Pablo dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, con su astucia vuestros sentidos sean extraviados. Los sentidos fueron extraviados. Eso significa que no podemos percibir bien las cosas. El pecado nos nubla, nos obstruye, nos neutraliza. Nos adormece, nos enreda, nos ahoga lo que se sembró. Es insensatez vivir enfermo teniendo una medicina o teniendo un antídoto para esa enfermedad de la cual sufro. ¿Saben qué? Yo concluyo que nosotros los cristianos somos más insensatos que los del mundo. Porque los del mundo están enfermos, pero no tienen medicina. Pero tú y yo sabemos que hay bálsamo en Cristo y en Galaad.
Amén. La tristeza de un ciego no está en que no puede ver. La tristeza de un ciego está en poder ver y vivir como que no ve. Eso es la peor ceguera. Cuando tenemos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, y no usamos nuestras facultades espirituales. Dios no enseña con amenazas. La religión enseña con amenazas. Dios enseña con amor y paciencia y con oportunidad de restauración, con el propósito de que nuestras decisiones estén basadas en convicción y no en consecuencias. ¿Entendió? No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para ministrarte, para que haya una transformación. El mundo se conforma con tener fans o fanáticos. Cristo quiere discípulos que sigan sus huellas, que sigan sus caminos y que tomen su cruz y lo sigan. Hay una diferencia entre un discípulo y un fan. La palabra discípulo significa seguir al maestro. Seguir al maestro. Yo no sigo a Cristo como los fans siguen a sus ídolos, que usan la misma ropa interior que ellos, el mismo champú. No. Lo mío no es que me he visto con una túnica como Cristo usó hace 20 siglos atrás. No es una forma. Es una vida y más elevada que esta, porque esa es la vida más real. Porque voy a decir una cosa, Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Pero cuando usted analiza a Dios, Dios es el invisible más visible. Porque aunque no se ve con estos ojos, lo palpamos. Como dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hay un libro en la Biblia que, de acuerdo a la soberanía y al propósito de Dios, Dios omitió su nombre. Y no aparece el nombre de Dios en todo el libro de Esther. A propósito lo hizo. ¿Creen ustedes que es una casualidad que con el contexto de ese libro, que muestra a Dios como el verdadero libertador de la nación hebrea, usando la providencia de una manera asombrosa, omitió su nombre? ¿Saben por qué Dios omitió su nombre en Esther? Para mostrar a los cristianos que Él no tiene que nombrar su nombre, porque su nombre está en cada realidad de aquellos que le aman. En pocos libros de la Biblia Dios se hizo tan presente para salvar a su pueblo, usando su providencia y su soberanía de una manera asombrosa. ¿Quieres tener a Dios presente en tu vida? Comprométete con su palabra. ¿Quieres ser libre y no ser un esclavo de las circunstancias? Entonces, dile al Señor, ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna esclavitud se apodere de mí. Nada me gobierna. Aplicando la palabra. Cada vez que en tu vida tú ves que estás viviendo en esclavitud, tú tienes que decir, en algún momento yo me aparté de algo de Dios. Porque a menos que eso no tenga que ver con un acto soberano de Dios, porque tiene un plan contigo en afligirte o lo que sea, muchas veces es que nos hemos salido del camino. Y no es tanto que Dios te está castigando,
es que el camino donde va, según la ley espiritual, lleva a eso. Eva y Adán se separaron del camino y ya tienen miedo, ya se están escondiendo de Dios. Es para meditar. No creo que todos estamos desordenados en los mismos aspectos. Cada uno tiene un aspecto diferente en el cual está desordenado. Esta palabra no es para exponer pensamientos bonitos, confrontativos, proféticos, ungidos. Es para lograr un propósito en ti, en mí. Salir de aquí con una convicción. Desde ahora en adelante, yo no tengo fuerza, pero el Dios que me llamó sí la tiene. Y yo me comprometo contigo. Amén. Yo me comprometo contigo. Como decían los antiguos, si Jehová se agradare de mí y me permitiera esto, va a pasar aquello. Los antiguos hebreos tenían que hacer un voto para comprometerse. Nosotros no tenemos que hacer ningún voto, porque desde que nos convertimos ya estamos comprometidos. Desde que nacimos de nuevo ya estamos comprometidos. Yo no tengo que hacer una resolución al principio de cada año. De ahora en adelante me levanto temprano a orar. No tengo ningún compromiso. Ya yo tengo el compromiso. Ya yo tengo la resolución. Desde el día que tomé mi cruz para seguir a Cristo, ya yo hice el voto. ¿Sabe cuál es el voto? El voto es el bautismo. El voto es la conversión. El voto es cuando tú decidiste seguir a Cristo. Ya te comprometiste a seguir a Cristo, dejar el mundo, dejar el desorden. Y estoy hablando de ti y de mí. Lo que pasa es que Dios es misericordioso y constantemente nos está recordando la cosa a través de esta forma, de los mensajes, de los sermones, como se llame cuando venimos aquí, que es una gracia bendita, que constantemente vivo insistiendo que aprovechemos esta oportunidad. No sabemos hasta cuándo habrá luz en la tierra. Jesús dice, obremos mientras dure el día. Viene la noche donde no se puede obrar. Seamos sobrios, vivamos de día y no de noche. Hay quienes no me están escuchando y quizás nunca me escuchen, pero ustedes sí me están escuchando. Y si yo estoy hablando en el nombre de Dios, entonces Dios está hablando. Y si Dios te está hablando por causa de quien habla, tenemos que escuchar con más atención. Porque si escuchamos a los hombres a quienes tememos, o quienes nos pueden afectar, como el jefe del trabajo, o tu autoridad, o el policía, o el juez, si a ellos le tememos, ¿cuánto más al Dios del cielo? Solamente que a ellos quizás le tememos por la consecuencia. Al Dios del cielo le tememos porque su misma presencia, por lo que Él es, tenemos que amarlo y respetarlo. Temor a Dios es amor y respeto. No es miedo, es amor y respeto. Que Dios nos dé convicción. Falta convicción. Hay que orar por convicción. Intercesores, desde ahora en adelante, oren por convicción. La iglesia necesita compromiso. Y para haber compromiso tiene que haber convicción. Nadie va a dejar los caminos torcidos si no ama los caminos derechos. El amor de Dios en su vida tiene que exceder al amor que usted le tiene al mundo y a sus pasiones desordenadas. Si el amor de Dios no prima, no está por encima, no es más importante para usted, usted se hundirá y seguirá un camino equivocado que lo llevará a la miseria y a la lamentación. Quiere vivir una vida honrosa, quiere vivir con la cabeza levantada, erguida, como es el llamamiento de Dios a los santos. Entonces decida hoy enderezar sus pasos en los caminos por medio de la palabra. Den un aplauso al Señor. Antes de subir a este púlpito le dije al Señor, dame la unción de tu misma palabra. ¿Saben por qué?
Porque los que predicamos aquí podemos cansarnos con buenos sermones, buenas exposiciones reveladas. Pero si somos mensajeros como Juan el Bautista, voces que claman en el desierto, donde nadie nos escucha, perdemos el tiempo. Yo le dije a Dios, y eso sabe qué es lo que quiero decir: estoy cansado de predicar revelación y pensamientos lindos y profundos. Tiene que haber un efecto poderoso el día que yo vea que nos convirtamos y por el efecto de la palabra vengamos a Dios y a enderezar los caminos. Diré: ahora yo sé que la palabra de Dios es verdad en mi boca. Mi compañero Manolo y demás predicadores, les invito también, como a los intercesores, a orar para que la palabra de Dios no esté presa en tu vida. ¿Cómo es posible que la palabra que liberta puede estar presa? Pablo decía: oren para que la palabra no esté presa. Porque cuando tú cierras tus oídos para no oír la palabra, está presa en tu vida. Porque quiere hacer el efecto en tu vida y tú se lo impides. Dios no te va a violentar. El Espíritu Santo toca y llama. El Espíritu Santo vino a convencer, no a presionar, no a violentar, no a amenazar. El que sigue a Dios le tiene que seguir con la convicción del amor. Amén, amén. El Espíritu es el que da vida. La palabra que yo os he hablado es espíritu y vida. ¿Quieres vida? La palabra. ¿Quieres libertad? La palabra. Vamos a estudiar el orden en muchos aspectos de la vida. Pero usted puede elegir cualquier orden. Si usted es esclavo de su economía, es porque usted dejó la palabra. La palabra tiene consejos que, si los cristianos siguieran los consejos de la palabra en la economía y fueran buenos mayordomos de los dones de Dios, no hubiera ningún cristiano en miseria. Estoy hablando en miseria. Y no te estoy hablando de las predicaciones estas sensacionalistas, motivadoras. Estoy hablando de las promesas del orden de Dios. El orden trae consigo prosperidad. Cuando Dios me reveló la vida del reino, me dijo a mí lo siguiente: mira qué fácil, me dijo. Mira, muestra una nación ordenada y dime si es pobre. Y me puse a pensar en todas las naciones que son ordenadas. Y me di cuenta que no había una sola nación ordenada que sea pobre. Una sola no hay. Si este país es lo que es, no es porque es superior a nosotros. No es porque los gringos son una raza superior. Es porque los sajones, por disciplina, son ordenados. Respetan las instituciones, respetan las leyes. Y eso trae consigo prosperidad. ¿Qué pasa con los alemanes y algunos países europeos? ¿Por qué son prósperos? ¿Por qué son prósperos? ¿Por qué los japoneses son prósperos? Porque se suicidan cuando fracasan. Es un extremo, ¿no? Son ordenados. Ahora, Dios me dijo: búsquese un país que no respete las leyes, que sea próspero. Y pensé en nosotros. Los diamantes vienen de África, mucho oro se ha sacado de África. Y de aquí ni se diga. Como decía un profesor mío, que en Latinoamérica los países somos mendigos sentados en bancos de oro. Andamos todo andrajosos y nos paramos de un banco de oro, porque no sabemos usar nuestras riquezas. Elegimos un gobierno con fiesta. Es increíble, nuestras elecciones son carnavales. Son festejos en autobuses, camiones, gritando, y fiesta, y merengue, y cuantas cosas, y salsa, y música folclórica. Y a los 3 meses ya queremos con una huelga tumbar el gobierno. Y cambiamos de gobierno cada año. Creo que en un país de los nuestros, que en Ecuador, hubo como 4 presidentes hace un año.
Es un desastre, puro desastre. Nunca hacemos una fila. Sobornamos y después culpamos a los que se dejan sobornar. No, somos nosotros. Somos nosotros los culpables de sobornar. Yo les he contado la historia que una vez estábamos en Venezuela. Ahí estaba aquí Pastor Manolo conmigo, con nosotros. Y sobreentiende, cuando usted va a un país, usted siempre anda con su pasaporte. Pero a mí se me quedó. Andaba mi esposa conmigo, otros pastores andaban con sus esposas. Y después que terminamos una actividad, teníamos un día libre y el pastor anfitrión nos dijo, vamos a ir a tal lugar de Venezuela que es muy hermoso. Y salimos para allá. Y cuando habíamos caminado, qué sé yo, como 3 horas o 5 horas de camino, no sé cuántas eran, no me acuerdo, nos paran los militares que estaban patrullando las calles. Nos piden las identificaciones, todo el mundo la pasa. Los que éramos extranjeros pasamos el pasaporte, pero yo no tenía el pasaporte, así que pasé mi licencia de conducir. Me dijeron, ¿y usted es extranjero? ¿Dónde está su pasaporte? Le dije, mire señor, siempre ando con él, pero se me olvidó. Entonces, usted está en un problema. Digo, sí, yo sé que estoy en un problema. Entonces, solamente mi esposa y yo no teníamos los pasaportes porque se nos había olvidado. Entonces nos dimos cuenta que el hombre quería, ¿cómo le llaman en México? Una mordida. Y comenzó el hombre a dar vueltas y ahí a buscar. Y nos dimos cuenta que quería algo. Entonces el pastor anfitrión le dice a él, mira, yo soy amigo del general fulano. Es una manera muy común de nuestros países usar las influencias. Y el tipo dijo, sí, yo también lo conozco, y no hizo caso. Quería dinero. Así que ese método humano carnal no funcionó. Y sale Manolo y dice, mire, nosotros no somos delincuentes, somos personas serias que vinimos a invertir en este país. Bueno, dinero no, pero el evangelio sí lo estamos invirtiendo. Un recurso de Manolo para salir del problema. Y yo me di cuenta que el hombre, pero yo he hecho un compromiso con Dios desde que conocí el reino. Nunca dejarme sobornar. Prefiero ir a la cárcel que darle un dinero a alguien que no sea legal. Así que como tengo el principio, no encontraba cómo actuar. Y me voy aparte, porque tenemos mucho tiempo ahí, me voy aparte. Le digo, Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hacemos? Y Dios me dice, tú me preguntas qué hacer. Haz lo que yo te he enseñado, el orden, el orden. Y yo entendí. Porque el orden liberta. El orden liberta. Yo fui, llamé. Y le dije, oficial, venga un momentito. Nos reunimos todos ahí. Yo dije, mire, yo violé la ley de esta nación. Por consiguiente, yo soy culpable. Usted es la autoridad. Yo soy un pastor y he aprendido de Dios a someterme a la autoridad. Así que yo estoy en sus manos. Lo que usted quiera hacer conmigo, eso yo hago. Si usted quiere que yo le busque el pasaporte, yo dejo aquí a cualquiera de los compañeros, me voy y viajo 5 horas o lo que sea, regreso los pasaportes. Si usted quiere llevarme a la cárcel, yo estoy aquí. Y si usted quiere que yo pague una multa, escriba ahí la multa y yo la pago. Y el tipo se quedó así, sin palabras, sabe la reacción. Dice, pero usted sabe que está mal. Por eso estoy hablando así, estoy mal. Espérese un momentito. Y siendo él como sargento, fue donde el cabo, el inferior, el que a consultar. Yo dije. Y en ese tiempo, en ese momento, Mindala dice, la sangre de Cristo. Y dice, ¿qué? Dice, no, la sangre de Cristo. No, yo, la sangre de Cristo. Estaba orando. ¿Cómo? No sé yo. El tipo dijo, ok, tomen los pasaportes y váyanse. Y Dios me dijo, la verdad es someterse a la autoridad. Seguir el orden os hace libres.
¿Tenía yo dinero? Sí. ¿Podía darle algo y salir del problema? Sí. Pero estoy corrompiendo a esas autoridades y yo represento el orden. Te puedo testificar que Dios es fiel, amados, con su palabra. Entonces, por favor, dame tu atención. Yo no te estoy ilustrando aquí para qué lindo sermón, qué linda experiencia. Es para que tú comiences a pensar y tú digas, desde ahora en adelante, yo no le doy una mordida ni a un león. Yo voy a hacer fila. Yo voy a decir, mira, no voy a hacer eso porque para mí es deshonesto, es ilegal. Y yo soy cristiano y yo no actúo de esa manera. Dime cuál es la ley, aunque tenga que pagar de más, voy a pagar de más, pero me voy por el lado derecho, porque yo soy derecho. ¡Aleluya! Amén. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Por el Dios a quien yo sigo. ¿Por qué lo hago? Porque ese es el camino para el cual Él me salvó. La salvación no es librarse del infierno. La salvación es vivir a Dios. No se gocen tanto que el diablo ha sido derrotado, que los demonios salen. Gócense que vuestros nombres están escritos en el cielo. La victoria del evangelio no es tanto la derrota del diablo, sino el triunfo de Cristo y tuyo, que no tenías parte en este negocio. Los nombres de los ángeles fueron borrados del cielo y los de nuestros fueron escritos. Eso es lo que hay que celebrar. Entonces, hay que tomar decisiones. Tomar decisiones. No divorcio, porque el divorcio es todo lo contrario a la palabra de Dios. Vamos a soportar lo que sea aquí. Hay que buscar ayuda, buscamos ayuda. Hay que llorar, lloramos. Hay que afligirse, afligimos. Venga lo que venga, pero es un pacto hasta que la muerte nos separe. Los pactos de Dios no se rompen. Amén. Es que no soporto más. Dios tiene solución para ti. No se justifica andar desviados cuando tenemos un Dios que nos endereza nuestros caminos a través de su palabra o por medio de su palabra. No vayas por la ruta equivocada. El fin no justifica los medios. En el mundo sí, pero en el reino de Dios no. Las cosas de Dios tienen que comenzar bien, primeramente en la motivación. Donde primero comienza el camino recto es en el corazón. Cuando yo decido, voy a actuar correctamente porque amo a Dios, porque soy de Dios, porque yo pertenezco a este camino, porque este es mi camino. Yo adopté este camino el día que nací de nuevo. Este es mi camino. Yo soy santo no porque me conviene. Soy santo porque el que me llamó es santo. Porque el camino que sigo es santo. Porque yo admiro al santo. Y como yo quiero ser como él y él es santo, yo he adoptado ese camino. Es de la santidad. Yo soy un hombre de la verdad. Diga, yo soy una mujer de la verdad. Yo no camino por aquí por casualidad, ni por conveniencia, ni para librarme de las consecuencias. Yo tengo una convicción de que este es el camino. Piensa en eso. Lo incorrecto es pecado y lo incorrecto es lo contrario a la palabra. Solamente la palabra endereza cuando yo me he torcido, cuando yo me he desordenado. Solamente ella me mete en el orden. Si decido andar por desorden, por conveniencia, por descuido, por la razón que sea, no solamente ofendo a Dios, pierdo mi libertad. Ya llego a ser un esclavo. Ya me gobiernan las circunstancias, me gobierna el diablo. Tengo que abstenerme a las cosas malas. Yo tenía
un estudio y voy a seguir en la tarde, pero yo me voy a quedar hasta que Dios haga la obra. Porque no quiero predicaciones bonitas. Dios quiere corazones transformados. Corazones comprometidos. Lo vamos a lograr. Porque yo creo en el Dios de la palabra y en la palabra de Dios y en el pueblo de Dios y en la gente de Dios. The people of God. Bienaventurado el pueblo que ama a Dios. Bienaventurado el pueblo que se decide por Dios. Bienaventurado el pueblo que se deja convencer por el Espíritu. Bienaventurado el pueblo iluminado que tiene la convicción que agradar a Dios es el fin de la vida. Es el objetivo de la vida. Yo me decido en este día. Yo me decido. Por el Espíritu Santo me decido. Yo someto mi yo a Dios en este día. Yo someto mis emociones a Dios en este día. Yo someto mis complejidades a Dios en este día. Yo someto mi realidad a Dios en este día. Yo someto mis criterios a Dios en este día. Porque yo quiero que Dios reine en mi vida. La iniquidad no se va a enseñorear de mí. Los caminos torcidos no van a dominar mi vida. Porque hay uno que me gobierna. Y es el Señor. El Señor, el que yo le di mi vida para que la administre. Y estoy hablando también en tu nombre. ¿Cuántos conmigo quieren decir al Señor de la misma manera en este día? Yo hoy me decido. No lo hagas si no estás decidido. Pero si estás decidido, cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo de corazón. Y no importa que tú seas débil, yo también lo soy. Dile a Dios, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mis emociones, ayuda a mis complejidades. Señor, ¿cuántas veces lo he intentado y no he podido? Pero tú sí puedes, Señor. Pero yo decido, yo amo el camino de la verdad. Yo amo el camino de la justicia. Yo amo el camino de la rectitud por amor a tu nombre. Yo oro por ti, mi hermano. En la solemnidad de la presencia de Dios. Porque este mensaje es de vida o muerte para ti y para mí. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de liberación. Hoy es un día de restauración. Si tú te decides a enderezar tus caminos por medio de la palabra del Señor, Dios se compromete contigo que va a poner a tu disposición su poder y su gracia. Porque no hay nada que el Señor desee más que verte andar por ese camino. Porque envió a Jesús para que ese camino sea tuyo. Él dijo, yo soy el camino. Cristo es el camino. No solamente anduvo en el camino, sino que Él mismo es el camino. Que el Señor te muestre el camino y te dé la gracia de la convicción para tú andar en Él. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.